con la compañía, el doctor Carlos Caro. Él es socio y fundador de la firma Caro y Abogados. Pido la presencia esta noche del doctor Caro porque ustedes saben que el rubro derecho empresarial penal, o diríamos derecho penal económico y empresarial, como lo quieran ver ustedes, está cobrando cada vez más vigencia en nuestro medio. Básicamente por temas que tienen que ver con fraudes al interior de las organizaciones, incluso hasta con delitos cometidos por los propios colaboradores, gerentes, funcionarios de las compañías, porque a veces también se producen en la relación con el Estado problemas que derivan en responsabilidades penales a las propias compañías. Ustedes saben que con la legislación peruana esto se ha ido agudizando, se ha ido complicando, y porque se abre pues un nuevo rubro de actuación, digamos, en el ámbito de la protección penal de las compañías, de sus funcionarios, de sus socios, que requiere pues de asistencia profesional. Esto definitivamente también va de la mano con el avance del crecimiento económico en nuestro país. Se han desarrollado muchos nuevos rubros de la actividad empresarial, cada uno con diversos tipos de complicaciones, especificaciones, y a veces pues no necesariamente se conoce, las personas a cargo de las compañías no conocen en detalle los riesgos de índole legal y penal. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Gracias por acompañarnos. Ustedes son probablemente uno de los pioneros en este nuevo rubro del derecho penal empresarial o derecho penal económico, y tienen una ya vasta experiencia en distintas actividades y rubros. ¿Qué dirías? ¿Qué digamos, conclusiones principales podrías arribar de esta experiencia que han podido lograr en los últimos años? Fíjate, hay varios temas acá que mencionar, ¿no? En primer lugar, este tipo de casos de fraude que se cometen al interior de las empresas son temas particularmente sensibles acá en el Perú, porque de las empresas más pequeñas hasta las empresas más grandes, nadie está libre de este tipo de situaciones. Y una de las conclusiones centrales es que las empresas, como digo, de las más pequeñas hasta las más grandes, muestran modelos de deficiencia en la administración del riesgo del dinero. En el control. Control del dinero, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de poderes a veces están mal elaborados, los sistemas de control interno son sistemas que no funcionan. O tenemos el caso de una empresa pequeña, completamente desordenada, donde el socio dispone del patrimonio en el día a día, o sea, y al final no se acuerda. Mezcla su patrimonio personal con el de la compañía, eso es muy usual. Con, ¿no?, el de la compañía. En pequeñas empresas. Y en el caso de las compañías medianas y grandes, los sistemas de control son sistemas deficientes. No hay una cultura de cumplimiento. Y esto es algo que está muy desarrollado en Estados Unidos y especialmente en Europa, que es el tema de la cultura de cumplimiento. Una organización que gestione eficientemente el riesgo patrimonial. Por ejemplo, ¿no?, nos encontramos con el caso del contador, que no solamente tiene funciones de contador, sino también tiene funciones de administración. Nadie revisa lo que hace y por lo tanto... Nadie lo controla, nadie lo audita. Cuando nadie lo controla, es el problema de que el manejo patrimonial es un manejo que es deficitario. O sea, registra contablemente cosas que no son. Cosas que no son. O cosas, digamos, o fraudes. O de pronto obedece a un sector de la sociedad y no a todos los socios de la empresa, de manera que el fraude está servido, ¿no? Y esto, cuando estamos hablando de empresas importantes, no estamos hablando de sumas pequeñas, estamos hablando de sumas millonarias, millones de soles, ¿no? Ya. Y dime, y en cuanto a las responsabilidades penales, ¿tú consideras que los socios tienen conocimiento de los riesgos en cuanto a... Mejor dicho, para hacerlo más sencilla, ¿hay un conocimiento de cuáles son las consecuencias de ilícitos penales en las compañías o no? Fíjate, lamentablemente no hay prevención penal, ¿no? El tema penal es un tema como una quimioterapia, todo el mundo lo quiere evitar, ¿no? Pero el problema es que cuando se presenta ya muchas veces es tarde, porque los socios han nombrado un mal gerente, un mal administrador o un mal directorio, y el problema se sigue porque de pronto uno tiene encima la SUNAT, que está denunciando un fraude en el ámbito netamente tributario, o uno tiene, por ejemplo, un proveedor al que no se le ha hecho el pago, pero se ha registrado internamente como que el pago hubiera sido hecho, o se tiene, por ejemplo, de que se ha maquillado la contabilidad de una empresa para obtener el préstamo de un banco, en cuyo caso los perjudicados pueden ser personas que están dentro de la empresa o personas que están fuera. Entonces, a un penalista lo único que le queda en ese tipo de casos es armar una teoría del caso sostenible para poder explicar y reducir las consecuencias de ello para la empresa, porque la empresa puede maquillar un balance sanciones. Es un delito. Es un delito grave, ¿no? Digamos, ¿cómo se le llama y qué consecuencias puede tener? Por ejemplo, por un lado, el fraude en la administración de personas jurídicas, artículo 198 del Código Penal.
Puede implicar una obtención fraudulenta de crédito en el ámbito del 247 del Código Penal o puede implicar un fraude tributario. Entonces las penas pueden oscilar entre 4 y 12 años, por ejemplo. Ahora, también es cierto que alguna persona que quiere cometer un fraude al interior de una compañía puede tener toda la intención, pero normalmente los bancos, sobre todo los bancos y la SUNAT, sí creo que tienen, bueno, no sé si lo necesario ni lo suficiente, pero filtros para encontrar esos indicios, esos indicadores de comisión de delito, ¿o no? Claro que sí, pero todo es muy relativo a la vez, ¿no? Yo, por razones de secreto profesional, no puedo mencionar los datos, pero sí le puedo decir lo siguiente, ¿no? Hay un caso más o menos reciente que involucra a 3 o 4 de los bancos más importantes de este país, donde hay deficiencias de control en la gestión del patrimonio del cliente. Porque el cliente utilizó, en el ejemplo que estoy mencionando, una misma maquinaria para ponerle leasing en diferentes bancos. ¿Y no fue detectado? No solamente no fue detectado, sino que encima la maquinaria era fraudulenta, porque era una maquinaria vieja que se estaba presentando como maquinaria primera. Estamos hablando de los 3 o 4 principales bancos de este país. O sea, se les pasó la tortuga, digamos. Claro, porque en verdad los bancos lo que quieren es vender. Y mientras más crédito colocan, mientras más venden, las áreas de cumplimiento... Se relajan los controles. Los controles se relajan. Entonces, por ejemplo, en ese caso concreto, una de las reglas de uno de los bancos era supervisar la maquinaria, era una potestad del área de auditoría. Una potestad, no era una obligación. Ni siquiera era una condición previa al otorgamiento del leasing. De manera que esta persona... me refiero a los autores del crimen, sabiendo esta deficiencia en el sistema bancario, estamos hablando de los tops del sistema nacional, se sirvieron de esa deficiencia para presentar una maquinaria, que era una maquinaria de segunda, una maquinaria de tercera mano. Nunca fue visualizada, nunca fue controlada, nunca fueron a la selva, que era un lugar, un paraje bastante perdido. Claro. Había que viajar mucho tiempo para llegar al lugar, para darse cuenta que la maquinaria efectivamente existía, ¿no? Y no solo eso, sino que la maquinaria había sido utilizada en 3 o 4 lugares diferentes. O sea, que era un fraude total. Exactamente, estamos hablando de bancos importantes del y que se supone nacional. Que tienen la tecnología, la capacidad, el personal para identificar ese tipo de riesgos. Exactamente. Es por ese motivo, porque esto no es algo solo al Perú, sino también del extranjero, es que, por ejemplo, en Europa existe una directiva para regular este tipo de casos en algunos supuestos, como supuestos de corrupción privada. Porque muchas veces estos crímenes no se puede cometer sin la colaboración o participación de la misma empresa que resulta agraviada. Un banco, una compañía minera, una compañía petrolera. El típico caso, ¿no?, del gerente o subgerente o gerente de administración y finanzas que se colude con un proveedor, ¿no? Y le dice, oye, yo te doy el contrato a ti, arreglo las bases como si fuera el Estado. Así es. Pero me das un porcentaje. Un porcentaje. Un porcentaje. Y a veces, muchas veces encuentras en el extranjero, offshore, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, entonces todo eso está siendo materia de una gran tendencia internacional que se llama la criminalización de la corrupción privada. Porque ya es el nombre, ¿no? Esto en el sector público sería corrupción, ¿no? Así es. Pero ya internamente también se le califica como corrupción y esto requiere una legislación propia, porque en la medida que se le califica como corrupción, ya, digamos, se aplica para el supuesto concreto los mismos mecanismos que para perseguir la corrupción pública. Levantamiento del secreto bancario, el secreto tributario, levantamiento del secreto de las comunicaciones. Es decir, la misma regla que se aplica para quien comete, por ejemplo, lavado de dinero y narcotráfico. Eso está por hacerse en el Perú. ¿Tú crees que se logre? Está por hacerse en el Perú y es una tarea pendiente. Requeriría todo un trabajo legislativo, modificación del Código Penal, entre otras cosas, ¿no? Requeriría una modificación del Código Penal que en verdad debería ser relativamente sencilla, ¿no? Es cuestión de que los organismos públicos activen, digamos, los mecanismos de cooperación para que salga un buen proyecto de ley. Lo que sucede, Carlos, es que normalmente tenemos conocimiento de los grandes escándalos a nivel del sector público, pero se conoce muy poco de los casos de corrupción en el sector privado y del impacto económico. Algunas veces, algunas firmas han hecho eso, y el impacto económico, el daño económico que se le causa a una organización, a veces es fuertísima, pero no la íbamos a conocer. Claro, fíjate, y la mayoría de los casos de corrupción privada que se han destapado en el mundo, se han destapado por acción de las autoridades, porque internamente a las empresas muchas veces no les interesa que eso se sepa, porque eso implica daño reputacional. Un tema de la reputación, obviamente. Exactamente, ¿no? De manera que estos casos son casos... Aparece porque la SUNAT fiscalizó o el banco detectó. Por ejemplo, en Alemania, un caso muy famoso, los alemanes que son absolutamente formales, ¿no? El caso Siemens, una compañía de primer nivel en Alemania, donde se descubre a raíz de que uno de los mismos empleados delata a su jerarquía dentro de la empresa, contando de que ellos tenían que pagar coimas a las autoridades o a los proveedores privados en Argentina, por ejemplo. Claro, y es a raíz de esa confesión, ante una autoridad,
que recién se conoce este hecho y este hecho puede ser perseguido en Alemania en su momento, ¿no? O los casos que está persiguiendo en este momento las autoridades americanas vinculadas a la quiebra de los bancos en el año 2008, ¿no? Crisis financieras de miles de millones de dólares que implica fraudes que van más allá del crack del año 29. Así es, y con contubernio de gerentes, directores, vicepresidentes. Exactamente, ¿no? Hay muchos lobos de Wall Street, ¿no? Así es, donde todos disfrutaban de este círculo vicioso tremendo y con tremendas consecuencias para la economía internacional. Carlos, un gusto conversar contigo. Creo que son conceptos interesantes. Vamos a invitarte más a seguir más a menudo, porque son elementos que a veces uno no toma en cuenta en lo que tiene que ver la gestión de las compañías, pero ese elemento de la responsabilidad penal, y como digo yo, debido a este gran crecimiento de nuestra actividad económica, nuestra diversificación, pues, y a veces, como ha sucedido también, empresas que le va muy bien, ¿no es cierto?, ganan bien, crecen, y como todo va bien, pues nadie se fija en este tipo de cosas, pero suceden, y suceden con graves daños para la actividad de estas empresas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Mario. Y estaremos invitándote más adelante. Gracias. Nos vamos a una pausa y venimos con nuestra segunda entrevista.